Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Valentina y soy la monitora del taller de teatro para adultos y adultas mayores que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Les quiero dar la bienvenida a nuestra quinta clase virtual y les quiero contar que el objetivo de nuestra clase va a ser descubrir al personaje que ya hemos estado trabajando durante las sesiones anteriores, ¿cierto? Y para esto lo vamos a trabajar más profundamente, más en la psicología, y lo vamos a empezar a desconectar cada vez más de donde lo sacamos, que fue del cuento. Nuestra clase, y el contenido de nuestra clase va a ser acción con obstáculo. La vez pasada vimos acción simple y esta clase vamos a ver acción con obstáculo. Pero antes de partir, quiero contarles un poco cómo va a ser la estructura de la clase. Esta clase va a tener 3 partes. Durante la primera parte le vamos a llamar introducción, en la que vamos a hacer un repaso general de las cosas que hemos visto y voy a volver a explicar algunas ideas y les voy a dar algunos ejemplos. La segunda parte de la clase vamos a entrar de lleno a la acción con obstáculo, donde les voy a contar de qué se trata y también les voy a dar ejemplos. Y la tercera parte de la clase es un cierre en el que yo les voy a asignar 2 tareas, que es muy importante que las hagan cada uno y una a su tiempo, en el momento en que ustedes se encuentren bien para realizarlas y como siempre se tomen todo el tiempo del mundo para poder hacerlas. Entonces vamos a comenzar. Los materiales que necesitamos para esta sesión son lápiz, papel y un lugar cómodo en donde ustedes se puedan sentar a tomar nota. Es muy importante que tomen nota esta clase. Entonces necesitamos un lugar cómodo en que se puedan sentar a tomar nota y en que puedan tener el computador o el celular, donde sea que me estén viendo, frente a ustedes, ¿sí? Eso es lo más importante de esta clase. Entonces, si por esas casualidades de la vida se desabrigaron un poquito, se pusieron ropa cómoda porque creyeron que nos íbamos a mover, no va a ser así. Entonces pueden pausar el video y se van a abrigar un poquitito y luego continúan con la clase. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso para que tengamos una idea, un mapa del recorrido que hemos hecho hasta ahora durante estas clases virtuales. Entonces, aquí atrás yo voy a ir armando el mapa y luego se los voy a acercar para que lo puedan anotar. Primero mírenme, vamos haciéndolo así, después se lo acerco para que lo puedan copiar. Entonces, nosotros partimos con un sueño, ¿cierto? De este sueño, nosotros lo convertimos en un cuento, ¿cierto? Entonces, al momento de transformar el sueño en cuento, nos metimos en el contenido teatral para entender lo que era una estructura dramática. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los momentos que tiene la estructura dramática? Eso. Inicio, desarrollo, clímax, desenlace y final. Entonces tenemos el cuento, el sueño, el cuento, y del cuento aprendimos lo que era la estructura dramática. En la estructura dramática, nosotros también fuimos descubriendo emociones que estaban en esta estructura. Las identificamos. Luego de identificar emociones, nos dimos cuenta de que con estas emociones podíamos crear un personaje y de hecho pusimos la intención en descubrir el personaje que está narrando este cuento. Entonces ahí tenemos a nuestro personaje. Voy a correr un poquito por acá. Eso. Y el personaje empezamos a construirlo de 2 formas. Hicimos primero una construcción física del personaje, la que estuvo dada por una improvisación que cada uno y una de ustedes hizo con un objeto. Entonces, el objeto fue finalmente el que nos fue dando las características físicas de este personaje,
que luego usamos para improvisar una canción y pasar por las distintas emociones, encontrándole una voz, una manera de moverse, etc. Esa fue la construcción física de nuestro personaje. Y luego, la clase anterior, lo que empezamos a hacer fue la construcción psicológica de nuestro personaje, que es un poco el punto en donde estamos ahora. Entonces, en la construcción psicológica del personaje, nosotros hablamos de que nuestro personaje tenía un objetivo. Por eso es psicológico, porque nuestro personaje quiere algo, desea algo, ¿cierto? Y para lograrlo, hablamos de 3 tipos de acciones. Entonces, está nuestro personaje, que tiene su objetivo. Y yo les mencioné muy rápido en la clase anterior los 3 tipos de acciones que eran acción simple, que fue la que vimos durante la sesión anterior, que fue luego acción con obstáculo, que es lo que vamos a ver hoy, y por último, acción con resistencia, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces ahora les quiero mostrar un poco, les voy a acercar este mapa que hice para que lo puedan copiar, ¿sí? Entonces ahora se los voy a acercar para que lo puedan copiar. En este momento le pueden poner pausa al video para que tomen nota y copien un poco este mapa, que les recuerdo que es un poco el recorrido que hemos ido haciendo durante las clases, ¿cierto? Sueño, del sueño pasamos a escribir un cuento, para esto tuvimos que aprender la estructura dramática, y cuando hicimos esto identificamos emociones que podíamos atribuir a un personaje, que partimos haciendo su construcción física a partir de un objeto, y ahora estamos haciendo su construcción psicológica a partir del objetivo. Y para cumplir el objetivo, este personaje tiene un objetivo. Y para cumplir el objetivo puede hacer acción simple, que vimos en la clase anterior, acción con obstáculo, que es lo que vamos a ver hoy día, o puede hacer una acción con resistencia, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, en donde vamos a terminar este mapa conceptual y lo voy a volver a mostrar para que sigan tomando nota. Entonces, espero que hayan tomado nota, y si no, pueden retroceder el video, pausarlo y volver y esta vez sí escribir. Yo voy a continuar para alcanzar a hacer todo lo que tengo planificado. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a hacer ahora un pequeño mapa para que, mejor antes de eso, quiero darles un ejemplo de la acción simple. La vez pasada yo les contaba que la acción simple, en el fondo, es todas las actividades que hace un personaje sin mayor dificultad alguna, o sin un obstáculo físico, o sin una resistencia psicológica a realizar esa actividad. Son todas las actividades que realiza mi personaje para lograr determinado objetivo. Entonces ustedes, cada vez que piensen en este personaje, tienen que pensar en qué quiere, cuáles son sus deseos, cuál es su gran objetivo. Y para lograrlo, realiza estas actividades. Entonces lo que vimos fue la acción simple en la clase anterior, que tiene que ver que no hay una mayor dificultad o nada que se interponga tan directamente entre el personaje y su objetivo. Lo vamos a graficar después para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Pero ahora lo que quiero que vean es un ejemplo de acción simple. Como hablamos en la clase anterior, de repente uno tiene un montón de acciones simples durante el día: lavarse los dientes, comer, hacer un café, y se pueden ver acciones que sí son bastante simplonas, pero hay toda una cosa detrás de la realización de esas acciones simples, que es finalmente la que le va a dar el valor a esa acción, o lo que va a particularizar a ese personaje. Para que me entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo.
Lo que vamos a ver ahora es una escena de los 80, una serie chilena, en la que Juan Herrera, que es interpretado por Daniel Muñoz, acaba de ser despedido de su trabajo. Y se lo va a contar a Ana, que es el personaje que hace Tamara Costa. Y ellos dos, lo interesante de esto es cómo suceden todas las acciones que están teñidas por este contexto, por este momento tan difícil que está viviendo la familia Herrera. Entonces pongan mucha atención, fíjense en todas las acciones simples que se realizan en esta escena y pueden tomar nota de las cosas que les llaman la atención o lo que ustedes quieran. Se los voy a mostrar a continuación. Momentos Rec. Entonces esta es una acción que tiene que ver con servir una sopa. Bien. ¿Qué les pareció la escena? ¿Es bueno o no? Uno puede decir, qué difícil actuar así o qué difícil es entender esta supuesta acción simple que al final es tan compleja, ¿cierto? Yo les voy a explicar por qué. ¿Por qué esa simple servida de almuerzo se transforma en algo tan complejo al final? Y eso tiene que ver con algo muy importante, que son las circunstancias dadas. Es el contexto. Es muy distinto servir un almuerzo sin tener problemas económicos, por ejemplo, o comer un almuerzo sin haber sido despedido del trabajo, como le pasó a Juan Herrera, a comer con esa información. Esa es la circunstancia. Las circunstancias dadas tienen que ver con el contexto que aqueja a mi personaje. Entonces, nos vamos a imaginar que esta cartulina roja son las circunstancias dadas de una situación X, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo bien general. Estas son las circunstancias dadas. Aquí le voy a poner circunstancias dadas. Es el contexto, ¿sí? Entonces, mi personaje está dentro de estas circunstancias dadas. Son sus circunstancias dadas que tiñen todo lo que vaya a hacer. Entonces, aquí está mi personaje que tiene circunstancias dadas, como todas las personas, somos todos y todas distintas. Entonces, cada uno y una de nosotras y nosotros tiene un contexto particular que determina muchas acciones, determina muchas emociones. Las circunstancias dadas también tienen que ver con la historia de vida. O sea, mis circunstancias actuales están teñidas por mi historia de vida, por el contexto actual, etc. Por eso tienen que imaginarse como una gran burbuja que envuelve todo. Entonces, mi personaje tiene ciertas circunstancias dadas. Y mi personaje tiene un anhelo, quiere algo, tiene una meta, por así decirlo. Puede ser una meta de vida o una meta del día. Pero la coincidencia entre las dos es que es un objetivo. ¿Sí? Esto también se los voy a acercar para que lo puedan copiar. Por ahora vamos así. Entonces, tengo mis circunstancias dadas, que es la cartulina roja, que es el contexto. Tengo mi personaje, que tiene un objetivo, es decir, un deseo. Un personaje puede tener más de algún objetivo según lo que ustedes imaginen, según la situación, ¿sí? Pero esto sí o sí tiene un objetivo que corresponde a un deseo, algo que lo o la moviliza desde la guata, algo que desea con mucha pasión, como todos. Y entre mi personaje, para que mi personaje logre este objetivo, hay 3 caminos posibles, ¿sí? El que les enseñé la vez anterior y el ejemplo que veíamos recién es acción simple, ¿ya? Es decir, Juan Herrera o el personaje de Tamara Costa, que me parece que es Ana, ojalá no me equivoque, Ana o Juan Herrera son nuestros personajes. Concentrémonos en Juan, por ejemplo.
no, en Ana mejor. Ana, su deseo, su objetivo es servirle el almuerzo a Juan, es compartir con él, satisfacer, en el fondo es satisfacer, podríamos decir, el hambre que tiene Juan al momento de llegar a la casa o preocuparse de su marido. Ahí podemos ir articulándolo de distintas formas, pero ese es su objetivo. Por ejemplo, comer, servir el almuerzo, satisfacer el hambre. Y para lograrlo, va a realizar la acción simple que es servir la sopa, revolverla, servirle pancito, servirle ají, conversar con su marido, etc. Y ahí va, con todo eso va a lograr el objetivo que es, por ejemplo, servirle el almuerzo a su marido. Pero las circunstancias dadas, que son que Juan lo acaban de echar del trabajo y se dan cuenta que se vienen momentos muy difíciles para sus familias, estas circunstancias dadas hacen que toda su acción simple se tiña de emociones particulares y por eso la acción agarra un nivel de complejidad distinto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es que hay acciones simples, pero también hay acciones con obstáculos. ¿Cuáles son las acciones con obstáculos? Se preguntarán ustedes. Estas son acciones que el personaje al momento de tener un objetivo, de querer lograr el objetivo, se encuentra con obstáculos físicos que no vienen de adentro de él, sino que son físicos, externos, es decir, otra persona o un objeto, se encuentra con un obstáculo físico que se interpone entre el personaje y el objetivo que tiene nuestro personaje. Entonces, en la acción simple no teníamos mayores obstáculos ni resistencias internas, sino que yo simplemente ejecutaba las actividades para lograr el objetivo, que pueden estar teñidas por las circunstancias dadas, como vimos en la escena recién. Y ahora tenemos la acción con obstáculos, que en el fondo mi personaje tiene un objetivo y para lograrlo desarrolla actividades o acciones las cuales aparece un obstáculo físico que le impide acercarse fácilmente a su objetivo y puede hacer que logre el objetivo o que no lo logre. Ahí está el drama del teatro. Entonces, para que copien esto, se los voy a acercar y les voy a poner las dos acciones, ¿ya? Y luego, en la próxima clase, les muestro la cartulina con la acción con resistencia. Entonces, cópienlo ahí, pónganle pausa al video y copien un poco este dibujito. Pueden hacer unas circunstancias dadas, que es lo que envuelve toda la cosa. Está nuestro personaje, que tiene un objetivo y que para realizarlo se puede ver enfrentado a acciones simples, siempre teñidas por las circunstancias dadas, que es la cartulina, o una acción con obstáculo, que es la que vamos a profundizar en este momento. Acción con obstáculo, hay algo físico que se interpone entre mi personaje y el objetivo. Bien, voy a continuar. Entonces, antes de seguir, voy a sacar de acá la acción simple para que nos concentremos en el obstáculo. Bueno, mejor se las voy a dejar para que la tengamos presente. Ya. Les voy a dar algunos ejemplos de acción con obstáculo. Por ejemplo, si yo manejo si yo personaje, mi objetivo es ir a visitar a mi madre, que vive lejos de mí, entonces yo tengo que manejar, y al momento de salir voy manejando, voy en camino a satisfacer mi objetivo, pero se pone a llover, por ejemplo. Y yo justamente no tengo los limpiaparabrisas buenos, entonces mi visión se ve totalmente obstaculizada. Llueve a cántaros, yo voy manejando, no sé cómo, no veo, no logro ver, tengo que hacer un montón de actividades para sortear ese obstáculo. ¿Ya?
Entonces, cuando yo tengo algo que no puedo hacer, mi deseo por lograr el objetivo es tan fuerte que yo me las ingenio para poder sortear este obstáculo y lograr el objetivo. Me puede resultar como no. Quizás es tan fuerte la lluvia que choco y ahí tenemos una escena dramática, por ejemplo. O quizás yo me las arreglo y busco distintas formas de mirar y se transforma instantáneamente en comedia. La comedia, por así decirlo, es un género que podríamos llamar el género Dios de las acciones con obstáculos. Pues ahora se los voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, otro ejemplo simple de acción con obstáculo puede ser, por ejemplo, cuando uno cocina y amasa cosas y tiene las manos llenas, no sé, de harina y están llenas de, no sé, cosas refalosas o viscosas, y yo necesito lavarme las manos y voy a abrir la llave voy a abrir la llave para lavarme las manos y no puedo girar porque tengo las manos llenas de harina o la mezcla que haya usado. Eso puede ser una opción con obstáculo también, pero se soluciona más o menos simple, ¿cierto? Si no la puedo girar, probablemente tenga que sacarme la harina, la giro y me lavo las manos. Pero ahí aparece un primer obstáculo. Y, por ejemplo, otro ejemplo de acción con obstáculo puede ser, mi objetivo es, mi personaje tiene un objetivo que es que él quiere ser cantante lírico, por ejemplo. Mi personaje quiere ser cantante lírico y para eso todos los días se levanta muy temprano y va en bicicleta al lugar donde tiene sus clases de canto lírico. Y esa mañana tiene una prueba muy importante, por ejemplo, su prueba de título, ya, es su título. Entonces mi personaje sale de su casa pensando en que se va a convertir, ese es su deseo, me voy a convertir en un cantante lírico. Entonces mi personaje sale de su casa en camino a satisfacer su objetivo. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le puede pasar en este intertanto? Puede pinchar una rueda de la bicicleta, por ejemplo. Entonces ya ahí hay un obstáculo. Había un clavo en el suelo que hizo que él se pinchara, entonces se tiene que bajar de la bicicleta, ir a arreglarla y una vez que la arregle, seguir hasta cumplir su objetivo. O puede verse con más y más y más obstáculos. Se pinchó la rueda, va a arreglar la bicicleta, está cerrado el taller, tiene que ir a otro, camina mucho, en ese intertanto se pone a llover, se trata de refugiar, le roban la bicicleta, etc. Entonces ahí nuestro personaje se ve cada vez más lejos de lograr ese objetivo para su día. A modo de ejemplo, les voy a mostrar una escena. Esta es una escena de un ejemplo de acción con obstáculo que me parece muy, muy interesante porque es bien simple y es ni nada más ni nada menos que del maestro Chaplin, Charles Chaplin, gran actor, gran mimo. Entonces Chaplin es el rey de las acciones con obstáculos. Si ustedes quieren, y también Mr. Bean, si quieren pueden ver más escenas de Chaplin y de Mr. Bean como ejemplo. Entonces aquí Chaplin acaba de entrar a trabajar a una fábrica y su objetivo es ser un buen empleado, no perder su trabajo. Y para lograrlo tiene que comenzar a trabajar en esta gran empresa que él está recién conociendo. Y el obstáculo, tenemos a Chaplin, ¿cierto? Su personaje, su deseo de ser un buen trabajador de la fábrica, que no lo despidan, tener un trabajo estable, por ejemplo. Y la acción es trabajar y el obstáculo va a ser una mosca. Fíjense acá que él está trabajando tranquilo y de repente aparece una mosca. Voy a ponerle un poquitito antes para que lo vean y lo disfruten. Y de repente aparece una mosca que obstaculiza su trabajo, ¿cierto? Porque él tiene que seguir un ritmo y la mosca se lo impide. Y se le pasan todos esos tornillos y tiene que apurarse para lograr su obstáculo, pero no lo está logrando. Y se apura y se le queda atascado. Otro obstáculo, se quedó atascado. Bien, entonces, si se fijan,
Chaplin, al igual que Mr. Bean, Buster Keaton y otros grandes cómicos de la historia, sus chistes finalmente se basan en la acumulación de obstáculos para llegar a lograr un objetivo. Entonces, buscan distintas maneras de satisfacer estos obstáculos y ahí surge la comedia. Bien, vamos a continuar hacia otro ejemplo que les quiero dar, que es muy cortito, que les voy a mostrar, pero no lo vamos a ver completo en virtud del tiempo, ¿sí? Quiero navegar, viajar por el mundo. Esta es una escena de una película que se llama Relatos Salvajes, en donde actúa el actor argentino Ricardo Darín, y es un personaje que lo acaban de multar muy caro, como por tercera vez, por tener el auto mal estacionado. Él ya no tiene plata, en el fondo, y va a la oficina de reclamos a pedir que por favor le anulen esto. Entonces esta es una acción con obstáculo en la que el personaje, que es el personaje Ricardo Darín, tiene un objetivo que es sostenerse económicamente, y por lo tanto su objetivo también va a ser pedir que le anulen esta multa, y para lograrlo realiza ciertas actividades, va a la oficina a reclamar, y el obstáculo va a ser la burocracia, la gente, que es un problema que a nosotros también nos pasa, ¿no? Que nos vemos enfrentados a querer lograr ciertas cosas y a veces hay personas o sistemas que se interponen entre nosotros y nuestro objetivo. Entonces se las voy a mostrar para que vean que también el obstáculo puede ser una persona. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas, porque tengo razón. Miren, muy bien, lo voy a dejar hasta ahí porque no tenemos tanto tiempo, pero yo les voy a dejar los links, es decir, el enlace a estos videos y estos ejemplos que les mostré antes, cosa que ustedes los puedan buscar cada uno y una de ustedes después en su casa y revisen estos ejemplos, estas escenas más tranquilos y tranquilas. Lo que a mí me interesa también como ejemplo en la escena de Ricardo Darín es que también la acción con obstáculo puede ser comedia, como nos pasa con Chaplin, o puede ser también una situación muy realista y muy dramática, con una carga realmente o sea, no es que la comedia no sea profunda, pero puede tener una carga dramática mayor también el obstáculo. Y todo eso siempre, 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 recuerden esto, va a depender de las circunstancias dadas. O sea, es muy distinto si el personaje de Ricardo Darín fuera un magnate millonario que no le importa gastar un poco de plata, que nunca ha tenido ni un problema económico en su vida, que le da lo mismo un poco todo, para él la plata no significa nada, sería muy distinto, serían otras las circunstancias. Pero el personaje de Ricardo Darín está atestado en deudas, tiene que llegar a tiempo, está estresado porque necesita llegar al cumpleaños de su hija, tiene algunos problemas en su casa, tiene todas unas circunstancias que lo asedian un montón para poder lograr sus objetivos. Entonces, por eso es súper importante que comprendan esto de las circunstancias dadas, el contexto que envuelve a mi personaje. Para cerrar la clase, voy a pasar a la tarea. Entonces, la primera parte de la tarea va a ser que ustedes respondan a estas preguntas sobre su personaje. Las preguntas son, se las voy a mostrar para que pausen y tomen nota. ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué secretos tiene? ¿Qué traumas tiene? Y todas las otras preguntas que a ustedes se les ocurran que nos permitan indagar un poquito más en la psicología del personaje. Esas son las preguntas. Bien, pausen y copien. Una vez que hayan respondido esas preguntas, van a escribir
2 acciones con obstáculos que realizan sus personajes. Quiero que determinen 2 objetivos, habiendo respondido estas preguntas y ya conociendo un poco más al personaje, cuál es su contexto en el fondo, cuáles son todas estas respuestas, la respuesta a estas preguntas nos van a permitir entender cuáles son las circunstancias dadas de mi personaje. Entonces, una vez que las hayan respondido y hayan conocido un poquito mejor a su personaje, les voy a pedir que piensen en 2 acciones con obstáculos, en donde lo primero que van a pensar son en 2 objetivos distintos, conociendo a mi personaje, que mi personaje quiere lograr. Y van a escribir y hacer, por supuesto, 2 acciones con obstáculo. Es muy importante que en cada una de las acciones escriban el objetivo de mi personaje y que puedan describir más o menos cuáles son las circunstancias de ese momento y qué cosas hace mi personaje para lograr ese objetivo. Y, por supuesto, identificar cuál es el obstáculo. Entonces pueden hacer esta misma gráfica. Ustedes ponen a su personaje, pueden escribir un poquito cuáles son sus circunstancias dadas y acá tienen que aclarar el objetivo. Entonces, y luego vamos a ver cuál va a ser, van a escribir cuál es el obstáculo que se interpone entre el personaje y el logro de ese objetivo. Y ustedes van a determinar si el personaje logra o no lo que quiere. Bien, espero que lo hayan disfrutado, que les haya quedado claro. Estamos entrando en terreno mucho más específico de la construcción de personajes. Yo les voy a dejar en los comentarios de este video que está en YouTube, en los comentarios abajito, yo les voy a dejar los links de las escenas que vimos y más escenas para que ustedes puedan ver más ejemplos de acción con obstáculo y acción simple. Les voy a poner ahí acción simple, videos, acción con obstáculo, videos. Entonces, tarea para que ustedes hagan, se las recuerdo solamente, hacer 2 acciones con obstáculo. Primero, responder a las preguntas que les di para entender un poco las circunstancias generales del personaje, su contexto, su psicología también. Y luego hacer 2 acciones con obstáculo en las que quiero que escriban para las 2 acciones los objetivos y el obstáculo que se interpone entre el personaje y el logro del objetivo. Y después las van a hacer, las van a actuar en su casa. Usen las cosas que tienen en su casa, en sus departamentos. Aprovechen eso. Bien, esa ha sido nuestra clase número 5. Espero que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos próximamente en la clase número 6 para comenzar con la acción con resistencia.